Yo quisiera, primero que nada, decir la importancia de este tema, de la planeación, justamente para para todo el proceso de la elaboración de esta Constitución a través de la Asamblea Constituyente, porque cuando dentro de los partidos, en muchos de los foros, todo el mundo convoca sobre la base de decir que los derechos están en peligro. Y yo creo que eso se ha convertido en un lugar común cuando el problema central está precisamente en las ideas de la planeación. ¿Cómo va a ser la ciudad en los próximos 10, 20, 30, 40 años? Ahí está el problema de una constitución, así lo entiendo. El presente lo tenemos aquí, estamos con muchos debates, muchas discusiones. Creo que la Ciudad de México, a la hora de buscar su propia representatividad, lo está haciendo desde lo que es la tradición más avanzada, más progresista, más democrática. Creo que con respecto a muchas voces, creo que es, independientemente de cómo está la situación del país, esta es la mejor ciudad de todo el país. Y sin embargo también ha habido desde la fundación del Estado Nacional una ofensiva de los sectores más conservadores, pues prácticamente a tratar de deshacer o tratar de intervenir o tratar de dominar lo que es propiamente la ciudad histórica. Y yo creo que tenemos elementos de planeación desde lo que fue la ciudad prehispánica, era la isla central donde estaba Tenochtitlan, pero era una ciudad policéntrica, estaba Iztapalapa, estaba Azcapotzalco, estaban muchos de los centros y de los pueblos originarios de los originarios antes de la llegada propiamente de los aztecas, y esta cuestión dio y conformó pues lo que fue esa gran unidad que era la Gran Tenochtitlan, con todo lo que son y hoy conocemos pues parte de los pueblos originarios y sobre todo los barrios o pueblos o delegaciones que hoy tienen una connotación porque eran los que vivían a la orilla, eran los pueblos ribereños. Y esa situación yo creo que tiene que estar dentro del eje a la hora de poder reconstruir nuevamente la identidad de lo que serían las estructuras de gobierno propiamente locales y esta parte que se ha hablado de las alcaldías. Yo creo que tendríamos que verlo en términos de la planeación, lo que significa el área metropolitana por un lado, el asunto del gobierno central, cuáles son las funciones del gobierno central y cuáles deberían ser la visión y las responsabilidades del gobierno central para garantizar que pues la red fundamental, la red principal de vialidades, el asunto del agua, el drenaje, las redes para la movilidad, el transporte público, etcétera, que creo que deberían estar en juego. A mí, en esta idea un tanto de darle fuerza a la parte ultralocal, se está planteando de que para haber más control por parte de los vecinos para el crecimiento, se debe depositar en lo que serían las alcaldías toda la cuestión de los usos de suelo, los permisos para la construcción, lo cual yo creo que debilita muchísimo la visión precisamente de la planeación. ¿Cómo puede ser la ciudad? ¿Cómo debe de crecer en términos de una planeación estratégica? ¿Cómo se puede seguir manteniendo la rectoría del Estado, del bien común, de los intereses públicos y sociales en la idea del crecimiento, sobre todo en la planeación urbana? Creo que tiene que tener una visión regulada, pueden ser consejos, pueden ser cabildos, etcétera, pero lo que yo creo que tiene que haber, si vamos a crecer para el oriente, en lo que es nada más una gran ciudad como Nezahualcóyotl o como Iztapalapa, otra parte hacia el norte, etcétera, etcétera. Tenemos, que creo que se ha mencionado, toda esta contradicción que hay y que es en el fondo constituyente, desde mi punto de vista, el debate profundo no es ni siquiera de los partidos y aquí que estamos en el enjuague, sino es un gran debate y una gran discusión
con los del Valle de Lerma, es decir, Toluca. ¿Por qué? Porque desde la Constitución del 57 se le puso este cerco de pobreza y de prácticamente de municipios conurbados a lo que es la capital, en un artificio de control donde ellos tienen un gran poder en torno al asunto del agua, del drenaje, de la movilidad, del transporte, del medio ambiente y de los residuos. Si ellos dicen no entra la basura acá o no pasa por el Estado de México, aquí tenemos un conflicto que ninguna delegación aguantaría, ni el Papa siendo delegado en la Basílica aguantaría la presión de lo que significaría no tener dónde depositar los residuos y cómo procesarlos. Creo que hay un tema que se liga directamente a la gobernabilidad. Hay otro tema que creo que es muy importante discutirlo y que tiene que ver con la planeación, y es nuestro concepto del espacio público en general, porque, y esto está ligado al derecho a manifestación y de expresión de las libertades. Yo creo que debería haber condiciones y debería existir una demanda que reivindicar y modernizar una demanda o hacerla vigente, que viene desde 1968, y es decir, cualquier acto de manifestación, de reclamo, que ponga un pie en el espacio público, la negociación tiene que ser pública. El diálogo tiene que ser público de esa gestión. Ya hay herramientas. Si hubiera una página del gobierno para saber en tiempo real qué está discutiendo Antorcha Campesina con el secretario de Gobernación y en qué están exactamente, si son problemas reales o son problemas más o menos de cómo están manipulando necesidades y la están convirtiendo en partes de cuestiones de control político, los capitalinos que estamos pagando espacio público deberíamos tener conocimiento al respecto, en términos de diálogo. Y esto para tanto las demandas de carácter federal que se dan en la ciudad, como las de gobierno central, delegaciones, direcciones territoriales, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión que creo que tiene que ver con la planeación es el tema del patrimonio. Tenemos que ver cómo se va a preservar el patrimonio cultural, histórico, propiamente de la ciudad, y esto tiene que ver con las formas y con las decisiones en términos de planeación de cómo pensamos crecer. Si crecemos espacialmente, pues vamos sobre el agua y vamos sobre las reservas territoriales. Esto que señalaba Carlos Labore, si pensamos en una ciudad compacta, tiene que estar regido por el interés colectivo y sobre todo por el interés general, pero de alguna manera tampoco podemos decir fuera totalmente los intereses privados en la cuestión de la planeación y en la cuestión de lo del desarrollo, porque el que lo diga está mintiendo abiertamente y entonces se está llevando a una situación de ilegalidad y de discrecionalidad lo que son las decisiones fundamentales del desarrollo urbano. Yo creo que hay dos maneras de no chocar, una es frenando y la otra es acelerando. El acelerar frente a las circunstancias y los propios intereses y tener herramientas y elementos de planeación es la posibilidad de decir, sí vamos a crecer, vamos a transformar, pero vamos a transformar y vamos a crecer de esta manera, defendiendo que el patrimonio, defendiendo lo que son, bueno, el espacio común, el espacio público, las áreas verdes, el asunto de generar una vida comunitaria armoniosa, donde pues prácticamente se desarrollen todos los intereses. Tenemos que hacer, junto con la idea de las alcaldías, con esto termino, el tema de una revisión profunda. Creo que es una de las peores del país. La ley de participación ciudadana que tenemos es una vergüenza que haya sido promovida desde la misma izquierda, desde la Asamblea Legislativa, porque es un conflicto permanente entre los que viven y los que trabajan dentro del mismo territorio y donde está intermediado por una autoridad que con una cantidad de recursos falsos y ciertos tiene una gran capacidad para manipular los intereses de unos y de otros y mantenerlos totalmente enfrentados.